Mulino llega a la presidencia. El presidente de la República, José Raúl Mulino, llega a la presidencia. Vamos a tener imágenes exclusivas. Su llegada oficial, ya se mudó Nito Cortizo y todo su séquito del mal ya se fue de Panamá. Bueno, de Panamá no, sino de la presidencia. Ya se fue el gobierno del mal y ahora viene la luz que esperamos que a todos los panameños le llegue. Este es un poema que acabo de decir aquí, tipo Dante Alighieri. El presidente José Raúl Mulino se convierte en presidente, ya no electo, sino en presidente. Uy, acaba de descubrir el agua tibia el periodista Tenógenes. Ya la toma de posesión se dio. Presidente planteaba más temprano el tema. La guardia montada, puros caballos espectaculares. La legalidad y en qué momento ya comienza a actuar. Decíamos que al recibir las credenciales y hacer 1 de julio, desde las 12 de la noche entra en funciones. Pero sus acciones son legales desde el momento en que se da la toma de posesión y la reglamentación por parte de la Asamblea. Era la conversación que teníamos más temprano hoy, ¿no? Claro. Guardia montada de la Fuerza Pública de Panamá. ¿Cuándo entraba en acción constitucionalmente el presidente Mulino, ¿no? ¿Cuándo entraba en acción? ¿En qué momento? En ese momento. Igual forma, y parte de lo que viene ahora, es lo que tiene que ver con la legalidad de las acciones de los ministros designados. Son designados y van a seguir siendo designados hasta que sean ratificados por la Comisión de Credenciales en la Asamblea. Los que tienen que ser ratificados, más los que son nombrados por él no, ya pueden empezar. Pero los ministros ya designados por el presidente en funciones, que es José Raúl Mulino, tienen una responsabilidad legal y su firma vale a partir del momento en que toman posesión. A partir de ese momento. En unos minutos, porque ya acaba de llegar el presidente José Raúl Mulino a el Palacio de las Garzas. Está ya bajándose del vehículo, ahí está saludando a sus nietos que están en la entrada del Palacio de las Garzas. Mi corresponsal a nivel de terreno, a Tenógenes. Ha tenido casi de toda la distancia, ¿no? A lo largo de todo este día. Vamos a escuchar allá lo que nos está diciendo Rolando Delgado y todo el equipo. Otro corresponsal que tenemos a nivel de terreno. Telemetro reporta que sigue en cobertura especial. Adelante, Rolando, estamos en directo contigo. Ahí estamos viendo a los nietos. No quiere, él quiere estar arriba, él quiere que lo vean, tiene su carrito ahí. Ponte ahí, papá, ponte ahí. No, yo quiero ir para acá. Ya agárralo, pues agárralo, déjalo por allá. Él no quiere estar aquí. Él no quiere estar el presidente. Él no quiere estar aquí. Párate aquí para que te vean, para que tomen una foto. No quiere estar aquí. Ahí estamos viendo la foto. De sus 3 hijas e hijos y también de sus yernos en este momento. La familia de Mulino. Nietos, las 2 nietitas y el nietito del señor José Raúl Mulino. El nieto, hermano. Habla bien, nietito. Mirando fijamente a las cámaras. A menos que quiera decir nietecito. Vive en este momento acá en el Palacio de las Garzas el 1 de julio, día en Abuelo Mulino, abuelo. riendas formalmente y oficialmente, constitucionalmente del país junto a sus 10. Qué traje más hermoso tiene la primera dama, oye. De música del sistema de protección institucional en este momento ameniza con una fanfarria la llegada de el señor. El presidente de la República, aparecen los Romanov. En la parte superior de la Yeyesada, brother. Justamente en el salón amarillo están los ministros y viceministros de Estado que el día de hoy serán ratificados a través de la firma del señor José Raúl Mulino como ya miembros formales y oficiales del gabinete por los próximos 5 años. Ahí ustedes pueden observar momento epicardo. las imágenes. Finalmente aquí llegando al presidente de la República con toda la fanfarria, el SPI, todo el despliegue. No se parece a la que hacen allá en Rusia ni en Estados Unidos Putin y tampoco Joe Biden ni Donald Trump. Claro que no, pero bueno, aquí tenemos a nuestro estilo, nuestra fanfarria, ¿verdad? Espectacular, que la estamos viendo aquí. E imágenes exclusivas, José Raúl Mulino llegando a la presidencia, sacando al gobierno del mal, el gobierno oscuro, el gobierno nefasto que va a ser investigado y que de la plata de ellos va a pagarse todo lo que se han robado. El gobierno del mal, el gobierno oscuro, ¿verdad? Y ahora viene la luz que va a llegar a Panamá a partir de este momento. Y también la luz que se prepare,
Nature Union, Fenosa y toda esa gente, prepárense porque vamos con todo, va a darles duro a ustedes. Sin vergüenza, pésimo, deficiente servicio de luz que tienen. En fin, ahí está el presidente llegando a la que será su casa de ahora en adelante. No lleva taburete, ahí se está bajando, no lleva taburete, no habló de esas cosas. Ahí está llegando el presidente de la República. Ya ahora sí podemos decirlo, presidente Mulino, el presidente de la República, José Raúl Mulino. Ahí lo estamos viendo, ¿verdad? Había que ver el número que si es el 39, el 40 y algo, porque en la vida republicana Panamá ha tenido muchos presidentes, pero también hay que tomar en cuenta algo: en la dictadura no deberían contarse esos presidentes, pero bueno, ese es un tema que se lo dejo a los historiadores. Ahí está el presidente de la República, José Raúl Mulino. Felicidades Panamá, viva la democracia. You know.